Hola, hoy te voy a contar el cuento de la oca de los huevos de oro. No olvides suscribirte y espero te guste mucho el cuento. Había una vez, en un valle rodeado de colinas suaves como mantas dobladas por el viento, una pequeña aldea de casas de madera con techos de paja dorada por el sol. Los caminos eran de tierra apisonada, y los huertos, siempre verdes y bien cuidados, se alineaban como tapetes vivos que adornaban la entrada de cada hogar. En el aire flotaba siempre un perfume a flores silvestres y a pan recién horneado, que hacía que todo aquel que pasara por allí sintiera que había llegado a un lugar donde todo era posible. En esa aldea vivía un campesino llamado Tobías, un hombre de manos firmes y mirada sincera, que trabajaba la tierra desde que el sol se levantaba hasta que la luna encendía su brillo plateado sobre los campos. Tobías era bueno, honesto y humilde. Aunque no tenía riquezas, poseía algo mucho más valioso, una inmensa alegría por la vida sencilla. Su casa era modesta, con muros de piedra cubierta de musgo y una chimenea que lanzaba al cielo pequeñas columnas de humo, como si cantara su propia canción al atardecer. Cada mañana, Tobías se levantaba antes del canto del gallo. Con movimientos tranquilos pero decididos, se ponía su camisa de lino áspero, sus pantalones de lana gruesa y su sombrero de ala ancha, antes de salir al corral. Allí lo esperaban sus animales, una vaca lechera, 3 gallinas saltarinas, un perro viejo que siempre movía la cola aunque tuviera sueño, y una oca blanca, grande y orgullosa, que caminaba como si supiera un secreto que nadie más conocía. Esa oca era especial. Tenía un plumaje tan blanco que parecía hecho de copos de nieve y unos ojos oscuros que brillaban como 2 diminutas estrellas. Aunque no hacía nada fuera de lo común, Tobías la quería mucho, y ella siempre lo seguía por el campo, estirando el cuello y emitiendo suaves graznidos que parecían risas escondidas entre plumas. Un día, muy temprano, cuando la neblina aún danzaba entre los árboles y las gotas de rocío pintaban de perlas las hojas, Tobías entró al gallinero a recoger los huevos del desayuno. Para su sorpresa, entre los nidos mullidos encontró un huevo diferente. No era blanco ni beige como los demás, sino dorado. Un dorado tan reluciente que parecía brillar desde dentro, como si hubiera atrapado un rayo de sol en su interior. Al principio pensó que era una broma, o quizá un truco de la luz. Pero al tocarlo, descubrió que era pesado, frío y completamente sólido. Un huevo de oro. Oro verdadero. Tobías lo sostuvo en sus manos con asombro y respeto, como quien descubre un tesoro escondido bajo una piedra cualquiera. Su corazón latía con fuerza, y sus ojos se abrieron tanto que parecían querer absorber toda la luz del huevo. Sin decir palabra, lo llevó adentro de la casa y lo colocó con cuidado sobre la mesa, donde el brillo dorado se reflejaba en la madera como una pequeña luna. Pasaron los días, y cada mañana, sin falta, Tobías encontraba otro huevo de oro en el nido de su oca blanca. Uno por día, siempre del mismo tamaño, siempre con el mismo resplandor mágico. Al principio, guardó los huevos en una caja de madera bajo el suelo de la cocina. Luego, cuando ya no cabían, hizo un escondite secreto en la despensa, detrás de los sacos de harina. A medida que la caja dorada crecía, también lo hacía el asombro de Tobías. Pero con el tiempo, ese asombro empezó a convertirse en algo más difícil de nombrar, una mezcla de entusiasmo y ansiedad, una inquietud que se deslizaba como sombra bajo la puerta del corazón. Al principio, Tobías seguía haciendo su vida como siempre, arando la tierra, regando sus cultivos, conversando con sus vecinos y compartiendo su pan con quien lo necesitara. Pero poco a poco, sin que él lo notara, algo comenzó a cambiar en su interior. Cada vez pensaba más en los huevos dorados. Se despertaba en mitad de la noche para asegurarse de que la caja aún estuviera allí. Contaba los huevos una y otra vez, como si temiera que alguno desapareciera. Una mañana, mientras observaba cómo el sol se colaba por las rendijas de la ventana, Tobías se preguntó por primera vez qué pasaría si la oca dejaba de poner huevos. El pensamiento lo inquietó más de lo que habría querido admitir. ¿Y si la magia se agotaba? ¿Y si solo era un milagro temporal? Ese día fue distinto. En vez de ir al campo, Tobías fue al mercado de la ciudad. Allí, entre los puestos coloridos de frutas, telas y especias, encontró un viejo orfebre de manos temblorosas y mirada sabia. Sacó un huevo de oro del bolsillo de su abrigo y lo mostró en silencio. El orfebre lo examinó, lo pesó en sus balanzas, lo golpeó suavemente con un pequeño martillo, y luego lo miró con asombro. Oro puro, Dijo con voz baja, como si acabara de encontrar un tesoro perdido. esto vale más que todo lo que hay en esta plaza.
Tobías vendió uno de los huevos y regresó a casa con una bolsa llena de monedas relucientes. Con ellas compró una nueva carreta, arregló el techo de su casa, y regaló leña a los vecinos que no tenían para calentarse. Pero a medida que los días pasaban y la caja con huevos seguía llenándose, Tobías dejó de compartir tanto. Empezó a soñar con una vida distinta, una casa más grande, un caballo fuerte y veloz, un campo que se extendiera más allá de lo que sus ojos pudieran alcanzar. Y con esos sueños, nació una sombra. La oca seguía poniendo su huevo cada mañana, sin falta, sin demora, con la misma tranquilidad de siempre. Pero Tobías, antes tan paciente, comenzó a impacientarse. Un huevo al día ya no parecía suficiente. ¿Por qué esperar? ¿Y si dentro de la oca hubiera muchos más huevos? ¿Y si solo tuviera que abrirla, una vez, para obtener toda la riqueza de una sola vez? El pensamiento lo perseguía. Primero fue una idea fugaz, luego un susurro constante, y finalmente una decisión. Una tarde, con las manos temblorosas, Tobías se acercó al corral. La oca lo miró con sus ojos brillantes y confió en él, como siempre lo había hecho. Él la tomó en brazos y la llevó al interior de la casa, donde la colocó sobre la mesa. El cuchillo estaba ya allí, esperándolo, brillante y afilado. Pero justo cuando iba a levantarlo, algo ocurrió. El perro viejo, que hasta entonces dormitaba junto a la chimenea, se levantó con un gemido y se acercó. Se sentó al lado de la mesa y lo miró con tristeza, como si pudiera leer en su corazón. Luego, sin hacer ruido, colocó su cabeza sobre las piernas de Tobías, como lo hacía cuando él estaba triste. En ese gesto simple, sincero y lleno de amor, Tobías sintió un peso inmenso caer sobre él. Miró a la oca. Ella lo observaba sin miedo, sin comprender. Y entonces entendió. Esa oca le había dado todo sin pedirle nada a cambio. No solo huevos de oro, sino compañía, paz, esperanza. ¿Cómo podía siquiera pensar en hacerle daño? Con lágrimas en los ojos, soltó el cuchillo. Se arrodilló en el suelo y abrazó a su oca con fuerza, sintiendo como su plumaje cálido lo envolvía como si fuera un manto de perdón. El perro ladró suavemente, como si aplaudiera en silencio la decisión de su amo. A partir de ese día, Tobías cambió. Guardó los huevos con menos ansiedad y comenzó a compartir su fortuna de nuevo. Arregló el molino de la aldea, construyó una biblioteca para los niños, y cada semana horneaba pan para repartir entre los ancianos. La riqueza, comprendió, no estaba en la cantidad de oro, sino en lo que uno hacía con él. La oca siguió viviendo muchos años, feliz, paseando por el campo junto a Tobías, que nunca volvió a desear más de lo que ya tenía, un hogar lleno de paz, un corazón lleno de gratitud, y una oca que cada mañana dejaba, con amor, un pequeño milagro dorado. Los días sucedieron como olas suaves en un mar tranquilo. Tobías despertaba con la luz del amanecer, cuando los primeros rayos dorados pintaban las cumbres lejanas, y cada mañana la oca le regalaba un nuevo huevo resplandeciente. El tiempo parecía haberse detenido en aquella aldea, donde la sencillez y la maravilla convivían en armonía. Los niños del pueblo, fascinados por la historia de la oca mágica, visitaban con frecuencia la pequeña cabaña de Tobías. Sus ojos se abrían como lunas llenas al ver el brillo de los huevos. Tobías les contaba, con voz pausada y llena de cariño, cómo el valor verdadero no estaba en el oro sino en la bondad y la humildad. Y aunque los niños no entendían del todo las palabras, sentían el calor de esa enseñanza en cada latido de sus corazones. Una mañana de primavera, cuando el aroma de las flores llenaba el aire y las mariposas danzaban en las praderas, llegó al pueblo un anciano sabio, vestido con un manto gris cubierto de símbolos misteriosos. Caminaba con un bastón tallado en madera de olivo, y sus ojos brillaban con la luz de muchas experiencias vividas. El anciano se acercó a Tobías y le dijo con voz profunda y suave: He escuchado historias sobre la oca que pone huevos de oro. Venía a ver si es cierto, pues en mis viajes he aprendido que la verdadera riqueza no es el oro, sino el amor y la sabiduría. Tobías sonrió con humildad y asintió. Mostró al anciano la oca y uno de sus huevos dorados. El anciano examinó cuidadosamente el huevo, y luego miró a Tobías con una sonrisa llena de comprensión. Cuida bien de esa oca, y ella cuidará de ti. Le aconsejó. No permitas que la codicia nuble tu corazón. Esas palabras quedaron grabadas en el alma de Tobías, que agradeció con reverencia y prometió honrar la enseñanza. Pero el tiempo no solo traía visitas amistosas. La noticia de la oca mágica había llegado a oídos de un hombre poderoso,
un noble de tierras lejanas que codiciaba el oro y el poder. En su castillo de torres altas y muros de piedra, planificaba cómo obtener la oca para sí mismo, sin importar el daño que causara. Un día, el noble envió a sus hombres para que trajeran la oca. Sin embargo, al llegar al pueblo, encontraron a Tobías rodeado por sus vecinos, quienes defendían con valentía al campesino y a su oca. El noble, viendo que no lograría su objetivo con fuerza, decidió usar la astucia y la paciencia. Envió mensajeros con ofertas de oro, tierras y títulos a Tobías, intentando tentarlo para que entregara la oca. Pero Tobías, recordando las palabras del anciano, rechazó todas las ofertas con serenidad y firmeza. Así, la oca y Tobías siguieron viviendo en paz, recordando cada día que el mayor tesoro no estaba en los huevos de oro, sino en el amor, la generosidad y la comunidad que habían construido juntos. Con cada estación que pasaba, la aldea florecía junto con el corazón de Tobías. El campesino había aprendido que el verdadero tesoro no era el oro, sino la felicidad compartida, la solidaridad entre vecinos, y la alegría simple que se encuentra en el amanecer y el canto de los pájaros. La oca, con su plumaje blanco como la nieve recién caída y sus pasos elegantes, se había convertido en un símbolo de esperanza para todos. Sus huevos dorados eran más que una maravilla, eran un recordatorio constante de que la bondad siempre encuentra su camino. Una tarde cálida de verano, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y el cielo se teñía de naranja y rosa, Tobías organizó una pequeña reunión en la plaza del pueblo. Invitó a todos, desde los más pequeños hasta los ancianos, para celebrar la generosidad y la amistad que los unía. Las casas se iluminaron con lámparas de aceite y las risas llenaron el aire. Se compartió pan recién horneado, miel dulce y manzanas crujientes. Tobías contó historias de tierras lejanas, de héroes y aventuras, pero siempre regresaba al tema que más amaba, la oca y su mágico don. Los niños, sentados en el suelo con los ojos brillantes, escuchaban atentos. Algunos miraban hacia la cabaña de Tobías, esperando quizás ver a la oca blanca asomarse entre los arbustos o dar un suave graznido. El viento jugaba con sus cabellos y las estrellas comenzaban a parpadear tímidamente en el cielo. Esa noche, mientras la aldea dormía plácidamente, Tobías reflexionaba sobre todo lo que había cambiado desde aquel día en que encontró el primer huevo dorado. Pensó en la importancia de cuidar lo que uno ama, de no dejarse llevar por la codicia, y de valorar cada pequeño regalo que la vida ofrece. Porque, al final, comprendió que no era la riqueza material lo que llenaba el alma, sino la conexión con los demás, la naturaleza y uno mismo. Los días comenzaron a refrescarse y el otoño pintó los árboles con hojas de fuego y oro, como si la naturaleza quisiera reflejar el tesoro que habitaba en aquella aldea. Tobías se levantaba temprano, envuelto en una bufanda tejida a mano, y salía a cuidar sus cultivos con la misma dedicación de siempre. La oca, a su lado, caminaba con pasos pausados pero firmes, dejando huellas sobre la tierra fresca. Cada mañana, el nido de la oca resplandecía con un nuevo huevo dorado, y aunque Tobías ya no se sentía atrapado por la codicia, sabía que ese regalo mágico era un símbolo de la abundancia que se encontraba en la generosidad. Una mañana especial, mientras el sol apenas asomaba sus rayos por detrás de las montañas, una joven del pueblo apareció en la puerta de la casa de Tobías. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa sincera y sus ojos brillaban con la curiosidad de quien desea aprender y compartir. Ella era Clara, una maestra que había llegado recientemente para enseñar a los niños del pueblo. Desde que escuchó la historia de la oca y sus huevos de oro, sintió un profundo deseo de conocer a Tobías y aprender la lección que aquel campesino había descubierto. Tobías la recibió con alegría, y juntos caminaron por el campo, donde la oca revoloteaba entre las flores. Clara observaba atentamente cada detalle, preguntaba con entusiasmo y escuchaba con el corazón abierto. Durante semanas, trabajaron juntos para crear un pequeño jardín en el centro del pueblo, un lugar donde los niños pudieran aprender sobre plantas, animales y la importancia de cuidar la tierra. La oca era la visitante especial del jardín, y a menudo, con su graznido suave, parecía animar a todos a cuidar ese espacio con amor. La comunidad se unió aún más, y el pueblo se llenó de vida, risas y esperanza. La historia de Tobías y su oca se convirtió en un cuento que se transmitía de generación en generación, recordando a todos que el verdadero valor no está en el oro que se posee, sino en el amor y el cuidado que se brinda a los demás. Con la llegada del invierno, la aldea se cubrió con un manto blanco de nieve que brillaba bajo la luz de la luna como un mar de estrellas caídas sobre la tierra. Los árboles quedaron desnudos,
y el viento silbaba suavemente entre las casas, llevando consigo el aroma de las chimeneas encendidas y el dulzor de las galletas horneadas. Dentro de su hogar, Tobías encendía el fuego con cuidado, dejando que las llamas danzaran y calentaran la estancia con su luz naranja y cálida. La oca descansaba cerca, acurrucada entre paja fresca, con las plumas suaves y limpias, como si su resplandor dorado se hubiera hecho invisible a los ojos, pero aún brillara con intensidad en el corazón de quien la cuidaba. Esa noche, mientras afuera el viento tocaba una canción melancólica, Tobías reflexionaba sobre el ciclo de la vida, sobre cómo cada estación traía consigo una lección diferente. Recordaba los momentos de duda y temor, cuando la codicia casi lo cegó, y cómo había encontrado la verdadera riqueza en el respeto y la gratitud. Miró la caja donde guardaba los huevos dorados, ya casi llena, y sonrió con tranquilidad. No eran solo objetos de valor, sino símbolos de un milagro, de un vínculo invisible entre la oca, la tierra, y él mismo. Afuera, las estrellas titilaban con fuerza, y la nieve seguía cayendo, cubriendo todo con su paz silenciosa. Tobías se sintió lleno de esperanza y serenidad, sabiendo que mientras cuidara de lo que amaba, la magia seguiría viva. La primavera llegó nuevamente con su desfile de colores y aromas. Las flores brotaban en los campos como pinceladas vivas sobre un lienzo verde, y el aire se llenaba del canto alegre de los pájaros que regresaban de sus largos viajes. La aldea despertaba después del sueño blanco del invierno, como si el mundo entero respirara con renovada energía. Tobías, ahora un hombre sabio y sereno, salía al corral con paso firme pero calmado. La oca, fiel compañera de tantas estaciones, lo seguía con su andar pausado y elegante. Cada mañana, junto al resplandor del amanecer, un nuevo huevo dorado esperaba en el nido, un regalo inalterable que llenaba de luz el pequeño hogar. Este año, la comunidad decidió organizar una fiesta en honor a la oca mágica y a Tobías. Los niños prepararon dibujos y pequeñas canciones, los ancianos contaban historias de tiempos lejanos, y las familias trajeron alimentos para compartir en una gran mesa que ocupó toda la plaza. El aire vibraba de alegría y gratitud. Tobías, con el corazón lleno, miraba a su alrededor y sentía que cada sonrisa, cada abrazo, era un reflejo del milagro que había nacido no solo de la oca, sino de la generosidad y el amor que él había elegido cultivar. La oca graznaba suavemente, como si entendiera que era parte de algo mucho más grande que ella misma. Y en ese momento, bajo el cielo azul intenso, todos supieron que el verdadero oro no era el de los huevos, sino el que se encuentra en los gestos de bondad y en los lazos que unen a las personas. Los años siguieron su curso, y Tobías envejeció con la dignidad de quien ha aprendido a valorar lo esencial. Su rostro, marcado por las estaciones y el trabajo honesto, reflejaba una calma profunda, un amor sereno que nunca desapareció. La oca, aunque ya mayor, seguía siendo la misma compañera fiel que había cambiado la vida del campesino y de toda la aldea. Sus huevos dorados continuaron apareciendo, recordando a todos que la magia habita en los actos simples y en la bondad sincera. Un día, Tobías reunió a su familia y a los vecinos en la plaza central. Contó la historia de la oca, de cómo un animal común se había convertido en un milagro, no por el oro que daba, sino por la lección de humildad y generosidad que transmitía. Les recordó que el mayor tesoro era cuidar unos de otros, compartir y vivir en armonía con la naturaleza. Cuando Tobías cerró los ojos por última vez, el pueblo lo lloró con amor y gratitud. La oca, que parecía entender, permaneció cerca, como guardiana de aquel legado. Desde entonces, la historia de Tobías y su oca de huevos de oro se convirtió en una leyenda que inspiraba a grandes y pequeños. Y en cada rincón de la aldea, cuando el sol brillaba y el viento acariciaba las hojas, se sentía el eco de un mensaje eterno: la verdadera riqueza está en el corazón.